En la entrevista de la revista Digital Comunicación nos encontramos con Ferran Kahun. Él es catedrático de audiovisuales en la Universidad Centroamericana UCA y tiene una gran experiencia en ese campo. Bueno, fue uno de los fundadores de audiovisuales de la UCA. Ha sido productor y realizador también de varios documentales, entre ellos Víctimas de Guernica, que fue nominada para el Premio Goya en el año 2016. El pueblo te hizo santo, un audiovisual en stop motion, muy precioso, muy conmovedor, sobre la vida de Monseñor Romero, y también Voces de San Antonio Abad. Bueno, son muchas, diversas las producciones en las cuales Ferran ha puesto su sello, y eso hace que resuma y tenga mucha experiencia en audiovisuales y mucho conocimiento que compartirnos, sobre todo por su labor también de catedrático. Gracias, Ferran, por compartir este momento con nosotros. Es un gusto reflexionar y platicar sobre la comunicación, sobre los documentales, sobre la televisión. Es fascinante y más hacerlo con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Ferran. Quizás uno de los puntos principales por los cuales nace el interés en conversar contigo es porque has seguido, quizás por más de 2 décadas, casi 3, la evolución de los audiovisuales en sus diferentes ramas, y puedes tener una vista, una mirada que nos resuma cómo ha evolucionado esa rama de la comunicación que cada vez toma más fuerza, que son los audiovisuales. ¿Cómo aprecias esa evolución, Ferran? Bueno, acá en El Salvador la evolución obviamente viene marcada por lo que fue la salida de la guerra, digamos, los acuerdos de paz y una cierta normalización en lo que es el ejercicio de las comunicaciones, digamos, aquí en el país. Obviamente la guerra marcó y estableció un rango muy específico de producciones, ¿no? Por un lado, todo lo que es la propaganda y todo el tema de trasladar, digamos, el sinsentido y el sentido de la guerra. Por otro lado, claro, eso hizo que El Salvador fuera un país extremadamente de primer nivel de noticia a nivel mundial. Y por tanto todos los formatos televisivos de información, tanto nacionales como extranjeros, era clave en eso, ¿no? Y lo que es propiamente la televisión, había mucho el tema de publicidad, obviamente, y había todo el tema de lo que era pues, un cierto nivel de entretenimiento con algunos programas de entretenimiento. Pero hasta ahí quedaba un poco lo que es la producción audiovisual en el país, Muy ¿no? limitado. Entonces, claro, cuando ya se abre, por ejemplo, se abre la sociedad y se empieza a profundizar un cierto sentido democrático, al menos en la paz, al menos sin la ausencia de los disparos y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, empieza a haber, por ejemplo, una necesidad de rehacer el tejido social, ¿no? Entonces, todo el tema de reinstitucionalizar las instituciones, redefinir espacios, ocupar espacios que habían estado desaparecidos por el conflicto armado, el miedo, la represión o lo que sea. Y hay un boom, por ejemplo, de lo que es la producción audiovisual institucional, o sea, la necesidad de comunicar quiénes las instituciones, qué proyectos hacen, qué cosas. Eso hace que en algunos sectores bajo la sombra, digamos, de la publicidad, ¿no? En la estela de la publicidad, y en otros en la estela más de la comunicación alternativa o comunicaciones para el desarrollo, etcétera, emerge toda una dinámica de construcción de lo audiovisual, de los tejidos sociales y de las instituciones. Obviamente, esto tiene mucho que ver también con el flujo de dinero, el flujo de recursos para adquirir, ¿cómo se llama?, tecnología, máquinas, computadoras, cámaras, etcétera, pero al mismo tiempo también pues, para ir formando, digamos, a las personas en la producción audiovisual. Y eso para mí es otro factor que influye en la evolución de lo audiovisual en el país, en donde empieza a haber gente que formada en lo audiovisual afuera y que regresan al país, que salieron por la guerra o por lo que sea, o gente que estaba con muchas ganas, con mucha ilusión y sale fuera a formarse y regresa, va y viene en ese sentido. De una manera u otra, las nuevas carreras de comunicaciones emergen, entonces van apareciendo un sustrato, un colectivo de gente no muy especializado, generalmente mucho en el ámbito documental, por un lado, y por otro lado todo el tema de lo que es la producción básica, que alimenta esta producción de comunicación audiovisual institucional, pero al mismo tiempo también abre vocaciones cinematográficas con la línea de los cortometrajes. Bastante. De una manera u otra, digamos,
ese perfil, ese nuevo perfil profesional, insisto, más especializado, menos especializado, nutre y alimenta ese boom, un poco ese despertar de la producción audiovisual, específicamente, sobre todo, en el área documental. En la ficción hay buenos intentos, hay referentes como André Gudfreun, etcétera, que intentan, de alguna manera, con talleres, ir formando, impulsar y formar en la ficción. Pero todavía estamos yo creo que todavía estamos dando los primeros pasos. ¿En pañales? Sí, digamos que en pañales ya, pero ya crecido, o sea, deberíamos estar un poco más allá. Y hay otro elemento que yo creo que también afecta, y eso es a nivel mundial, que es que las nuevas tecnologías, que ya no tan nuevas, pero las tecnologías digitales o la producción audiovisual digital, de alguna manera abarata mucho los costos de producción y permite, con pocas o contenidas inversiones, permite muy buenos resultados a nivel técnico. Eso facilita, digamos, que esas productoras se vayan consolidando y vayan desarrollando y evolucionando, digamos, nuevas iniciativas de producción. Y aquí, obviamente, la distribución en Internet ha roto y ha universalizado todo lo que es la producción audiovisual. En el país también ocurre lo mismo. Ya. Tal vez donde menos hemos podido evolucionar, creo yo, es en el desarrollo de guiones. Hay un montón de temas que investigar y desarrollar en el país. Es un país lleno de vida, lleno de intensidad, lleno de sufrimiento y también lleno de ilusiones y esperanzas y proyectos. ¿Hacen falta guionistas? Faltan guionistas, falta gente que sepa previsualizar, digamos, un concepto, una idea que uno puede tener, previsualizarlo como producto audiovisual. Entonces falta guionizarlo, estructurarlo, desarrollarlo, acotarlo, encontrarle el tratamiento, encontrarle el ritmo, encontrarle el modo, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado bien en técnicos, pero tal vez no tanto en guionistas o pensantes de guiones que permitan desarrollar proyectos con mayor calado, con mayor interés, con mayor proyección. Y por última reflexión que yo haría sería que sí que ha habido, digamos, una mejora en que todavía es dominante mucho todo el tema de memoria histórica. Yo creo que es necesario, todavía falta mucho por profundizar, pero ha sido un tema que se ha nutrido mucho, digamos, y que ha nutrido mucho la producción audiovisual, sobre todo en el marco de los documentales. Pero yo creo que es bueno que se abra más, ya se ha abierto, pero faltan muchas otras facetas, muchas otras temáticas, digamos, de reflexión de lo social, de la convivencia, de la psicología colectiva, de las creencias, de los temores, de las ambiciones y de las realidades cotidianas del pueblo salvadoreño y centroamericano, que pueden nutrir una producción audiovisual mucho más diversa, mucho más plural, mucho más abierta. Y obviamente, cuanto más recursos económicos, supuestamente hay más facilidad de producir, hay manera de formar o encontrar o contratar a profesionales que desarrollen esto, pero obviamente por muchos recursos que tengamos, si no hay buenas historias, si no hay buenos guiones, difícilmente podremos estar explotando y explorando nuevos formatos y nuevas formas de comunicación audiovisual. ¿Coincides tú que el alma de una buena producción, además pues, del aspecto técnico, cámaras y esos aspectos, el corazón está en el guión, en la narrativa de ese audiovisual? Yo creo que en tanto cuanto quien cuenta las historias somos las personas, entonces yo creo que el guión es la herramienta que tiene un poco la persona en articular su idea y desarrollar su historia, ¿no? Entonces yo creo que sin pensar, no me estoy refiriendo a que el guión férreo, el guión como pauta única, digamos, como única manera de producción es esa, no. Pero sí que obviamente el guión presupone un posicionamiento, una concreción, una estructura y una propuesta, digamos, por parte del autor de una producción audiovisual. Entonces, el comunicador cuenta historias, y entonces el guión es la herramienta que tiene. Es un poco como el pentagrama donde uno va poniendo las notas, ¿no? Y eso en principio es válido tanto en una ficción, un documental de tipo social, como hasta los audiovisuales de tipo corporativo. El guión siempre es la clave de una buena historia audiovisual. El guión, para mí, es el pentagrama donde contestas dos grandes preguntas. ¿Qué quieres explicar y cómo lo vas a explicar? Entonces, a partir de aquí entra todo lo que es la orquesta sinfónica de la producción audiovisual, ¿no? Entonces, el qué y el cómo para mí son las claves.
Y humildemente en mi pensamiento yo creo que eso se cristaliza, se concreta y se comparte a través del guión. Esa figura me gusta, amigos, esa figura que hace Ferran de que el guión es como el pentagrama de la obra audiovisual. Es la guía, es lo que define, ¿no?, la emotividad y el contenido. A lo largo de estos 30 años que has estado en contacto con la audiovisual, has trabajado mucho el género documental. ¿Qué ha sucedido con el género documental en estos últimos 20, 30 años? ¿Cuáles son la evolución más importante, Ferran? A ver, el tema documental para mí evoluciona de repente tanto como va evolucionando la propia Ujú. realidad humana, ¿no? Sí. Y los contextos, ¿no? Obviamente ha habido un resurgimiento de lo que es el cine Ujú. documental, que fue el origen del documental era en el cine, y o pasa que obviamente después el documental quedó muy cooptado por la Ujú. televisión, ¿no? Y entonces le estableció una serie de parámetros que por el funcionamiento de los modelos generalistas, digamos, inicialmente de la televisión y las parrillas de programación, y después ya las televisiones temáticas permitían ciertas licencias, pero siempre la televisión tendía a Lo acotar, encuadró. encuadró y lo estableció con un formato más rígido, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando resurge el cine documental, se hacen auténticos hits de taquilla, hay colas para ir a ver películas de cine documental. Eso hace como que nos reculturizamos el documental. Ujú. El documental se libera un poco de esos formatos rígidos y explora, digamos, realidades no tanto por la curiosidad o tal, sino por una profundidad humana y una experiencia humana sin parangón. Entonces yo creo que ahí hay como un resurgimiento y un refortalecimiento de lo que es el cine documental, lo que es el documental. La televisión sigue a rebufo después, se da cuenta de Sí. que hay el documental más liberado, más abierto, digamos, permite explorar realidades de una manera pues, más innovadora o más curiosa, o más, incluso ya salen series documentales y van saliendo ya formatos mucho más abiertos al servicio más de la temática que no tanto el encorsetar el formato. Y ahora esa liberación del documental, de alguna manera, como me gusta a mí decirlo, existe lo que es la red y la línea interactiva, digamos, de la red, de los productos multimedia, etcétera, Ujú. permite ya el documental eclosionar en lo que se llaman los documentales interactivos, documentales abiertos, webdocs, etcétera, Ujú. en donde realmente el documental ya explora la complementariedad de expresiones, formatos, recursos, de una manera mucho más abierta y sobre todo de una manera menos lineal y mucho más participativa. El público interviene ya como experiencia humana, interviene en la producción del documental y por tanto ya no es la pieza cerrada, Ujú. férrea, televisiva, lineal que había un director que así planteaba, sino que ahora se hacen auténticas obras colectivas, Sí. documentales sumamente interesantes, que yo creo que son más acordes a la complejidad del mundo actual en el cual estamos ahora sumergidos, ¿no? Haciendo una mirada sobre El Salvador, ¿eres optimista sobre el futuro de la producción audiovisual en el país? ¿Ves talentos promisorios? Sí que hay talentos provisorios. Ahora estoy terminando la materia de documentales, una Ujú. materia optativa de la carrera de Comunicación Social de aquí de la UCA, de la licenciatura, y hay unas 4 o 5 personas sumamente interesantes que sí creen en lo que hacen, en lo que piensan, si están convencidos Ujú. y se toman la paciencia de aprender, de profundizar, de consolidar algunas Qué ideas que bueno, traen, yo creo que qué puedan bueno. ser excelentes productores audiovisuales. Pero insisto, para mí la clave de la esperanza del futuro de la Sí, producción documental o la producción sí. audiovisual en El Salvador radica en 2 elementos que yo aprendí de jovencito cuando empezaba, ahí por los 80, a hacer documentales, que es uno es el rigor, o Ujú. sea, no solamente el rigor de hacer la cosa bien y validada y contrastada, sino el rigor del compromiso Ujú. con lo que uno hace. O sea, el Correcto, comunicador o está comprometido rigurosamente con lo que quiere comunicar, sí. o si no, no sale un documental, no sale. O sea, sale una cosa que sí, que puede ser más o menos entretenida, pero que no tiene la Mediocre, a solidez. medias. Sí, digamos, nos quedamos en una buena mediocridad, pero una buena mediocridad, aunque parece un contrasentido, no creo que abone al Exacto. futuro de la producción audiovisual. Y la otra cosa es una calidad, o sea, no solamente hacerlo bien y de manera comprometida, sino
tener ese intenso y definitivo compromiso con la calidad. Es decir, no podemos pactar con cualquier chambonada, o sea, no ha de existir ese plano, bueno, más o menos quedó bien, ya lo taparé. No se trata de andar haciendo remedios y de hacer cosas así sobre la marcha y buscando el salir corriendo de la situación, sino se trata de hacerlo bien, de la mejor manera posible. Y en eso también entra el concepto de la originalidad, o sea, no podemos contentarnos con la primera lectura o con la primera impresión de una realidad, sino que hay que profundizarla, hay que articularla, hay que buscar el sentido, el ritmo, la claridad, la humanidad, la textura. Todos estos factores hay que saberlos profundizar desde la calidad y desde el compromiso. Si está esto, digamos, yo creo que sí que hay futuro. Si no está esto, haremos muchas cosas, llenaremos muchas horas de emisión, haremos muchos clips de video, muchos posts y muchas no sé cuántas cosas más, pero en definitiva difícilmente comunicaremos algo y en ese sentido pues difícilmente estaremos creando realmente un futuro de identidad, de propuesta y de conocimiento a partir de lo audiovisual. Muy interesante esa reflexión, Ferran. Bueno, hay gran cantidad de comunicadoras, comunicadores que te conocen, eres familiar para ellos porque les diste clase, otros han conocido de ti por las noticias y las informaciones de las producciones documentales, pero todo el mundo o muchos se preguntan cómo y cuándo llega Ferran Kahún a El Salvador. Cuéntanos esa historia en breve, Ferran, que es interesante para todos los que te conocemos, te apreciamos. Así, sintéticamente, en nanorrelato de 30 segundos, la muerte de Monseñor Romero me hace mirar El Salvador en un contexto de sensibilidad por Latinoamérica, de mi caso, personalmente, pero Monseñor Romero me hace mirar El Salvador. La cercanía con los jesuitas, llegar acá a El Salvador para hacer unos guiones en el agosto del 89 para una serie de televisión en Barcelona. Sí. Conozco a la gente de la UCA, conozco a algunos de los padres que asesinaron poco después, y eso hace que esa mirada a El Salvador se concrete en un querer estar, acompañar personalmente, físicamente a la gente de la UCA, a la gente de El Salvador. Y ahí decido pues, que tarde o temprano me vendría a vivir. La UCA me ofrece en el año 91 un trabajo para acompañar la creación de la carrera de comunicación y periodismo y para acompañar el desarrollo del centro de video. Acepto con mucho nerviosismo y con mucha ansiedad, pido permiso de 10 años en mi trabajo en Televisión Española y me vengo aquí en el 93 sin fecha de retorno. Vengo con la idea de acompañar, de aprender, de ser feliz y en la medida posible ayudar a ser feliz a los demás, ¿no? Aquí pues he sido feliz, he llorado, he reído, ha habido ganas que tengo ganas de salir corriendo, otras ganas de entender que no puedo vivir en otro lugar que no sea este. Y ahora pues lo estoy reviviendo todo pues a la luz de los ojos de mi hijo, o sea, y yo nunca fui niño aquí, y yo vine ya de adulto, entonces a través de mi hijo pues voy descubriendo desde El Salvador, desde la niñez, ahora ya toca la adolescencia y por tanto ya empieza a haber otras dinámicas y otros relajos que dicen por acá. Correcto. Pero digamos que fue chivo el conocer El Salvador y fue chivo decidir venirme aquí. Es muy interesante de tu relato, Ferran, que es Monseñor Romero y los padres jesuitas los que, dijéramos, nos traen esa fortuna, esa bendición de traer tu talento y tu conocimiento a fortalecer la experiencia audiovisual en el país. Es muy curioso, muy interesante que sean esas figuras las que te traen hacia esta tierra. Como hay muchas personas que te conocen, y muchos estudiantes que te siguen la carrera y muchos otros que estudian audiovisuales, con todos estos años de experiencia, si te tocara darle un consejo de oro, dijéramos, un consejo vital a toda la nueva generación que se está formando en el campo audiovisual, ¿qué podrías recomendarle, aconsejarle, como ese consejo de oro que todos alguna vez recibimos, Ferran? Pues no sé, yo creo que primero es hacerse una pregunta fundamental que es si la producción audiovisual es tu vocación. Sí.
Yo creo mucho en eso de la vocación, en el sentido no solamente religioso, sino en el sentido de qué es aquello donde tu ser, tu sentido, tu corazón se articula, se equilibra y encuentra sentido, ¿no? Lo que te apasiona. Lo que te apasiona. Entonces, es un poco como enamorarse de alguien, pues te enamoras de tu vocación profesional o personal. Es decir, yo deseo hacer esto. Esto me enloquece, me apasiona, no miro la hora, me da sentido, sueño, esto es. Y cuando digo eso me refiero a un cierto nivel fuerte de especialización. O sea, por ejemplo, a mí me gusta hacer de cámara, pero no es mi vocación. O sea, mi vocación es ser realizador, sí. Dirigir y conceptualizar sí. Una idea y convertirlo en un producto audiovisual. Correcto. Contando con el apoyo y el talento de todo un equipo. Entonces a mí me gusta orquestar, enriquecer todo un equipo de gente, me gusta tomar decisiones y apostarle a un modelo, a una propuesta, digamos, de producción y un resultado final. Y un resultado de calidad. Exacto. Entonces yo creo que uno tiene que preguntarse qué es lo que te gusta. Y si te gusta, yo qué sé, ser cámara o si te gusta hacer tal cosa, entonces sigue eso. No necesariamente al principio trabajarás de eso. Mi primer trabajo fue repartir medicinas de una farmacia en moto. Yo era un loco de las motos, yo repartía en una moto la medicina. Pero yo me iba formando, yo iba haciendo mis guiones, yo iba haciendo mi desarrollo de imaginación para que después eso me funcionó como realizador de televisión y productor audiovisual. Entonces, a lo que yo quiero decir es que no siempre la coincidencia al inicio de la vocación y el trabajo no siempre pasa, pero no por eso hemos de negar. Aquí hay mucha gente, muchos estudiantes que han encontrado sus primeros trabajos y no eran aquello que deseaba. Y dice, Ferran, ¿qué hago? Póngase a trabajar, su casa necesita el dinero, pero no abandone nunca, esa es su vocación. Entonces, reserve el fin de semana un rato, un momento en las noches a escribir, a analizar películas, a ver exposiciones de fotografía, a un montón de actividades que nutran, que ayuden a profundizar, a consolidar, digamos. Había un alumno loco que ahora es un excelente profesional y buen director de cine, en ese sentido, aquí del país, que él trabajaba aquí en la universidad en una oficina, en un cargo administrativo, y cuando yo lo saludaba en esa oficina, él tenía siempre el maletín de la cámara y la cámara a sus pies, y siempre que yo entraba a saludarlo, me abría el maletín y señalaba la cámara, siempre listo, y la guardaba. Pues es eso. Esperando su momento. Es eso, y ahora pues es uno de los referentes de producción audiovisual de aquí del país. Muy interesante esa historia. Y como catedrático, pues habrás visto muchas horas de documentales, muchos audiovisuales en tu afán investigativo o necesidad de la enseñanza. Y en toda esa gran cantidad de audiovisuales, de documentales que has visto, ¿qué consideras que debería ser una mirada obligada de alguien que se está formando en audiovisuales, que necesita fortalecer su criterio? ¿Qué le recomendarías ver? Así, en plan amplio, en producción audiovisual o en documental, o sea, en lo que es lo audiovisual, yo recomiendo a mis estudiantes siempre que vayan a la biblioteca y que se leen, ojeen, consulten, conozcan una buena historia del arte. Historia del arte, es la clave. Esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el arte es el ejercicio de comunicar y transmitir una historia o una idea o una visión, una cosmovisión, etc. Entonces, y es una concreción externa a la persona. O sea, en ese sentido del arte me refiero a pintura, escultura, arquitectura, etc., ¿no? Entonces, para mí eso tiene muchas las raíces de lo que son nuestros planteamientos culturales y nuestras identidades de qué expresamos y cómo lo expresamos. Esto por un lado. Por otro lado, consulten, lean, conozcan buenos libros de buenos fotógrafos o buena historia de la fotografía a nivel mundial. Es excelente conocer y ver cómo han encuadrado, cómo han seleccionado, qué ángulos han tomado y qué elementos han congelado, digamos, los grandes fotógrafos del mundo. Yo creo que eso es una excelente una excelente formación para aprender a contar historias con una imagen. Y esto es fundamental. Tercero, consulten y vean y conozcan un buen ejercicio del cómic, la novela gráfica. El video la producción audiovisual es una codificación en secuencia, es la secuencia de imágenes, es una secuencia de planos, que es un cómic, es una historia narrada a una secuencia de viñetas. Entonces, el arte de contar secuencialmente una historia con un conjunto de imágenes que se complementan o se yuxtaponen o algunas de ellas se integran,
es el cómic, es la novela gráfica, pues lo mismo es el video. Es decir, conocer ejemplos, concreciones en que de distintas materias o distintas disciplinas que de alguna manera el cine, la televisión, el video, la producción audiovisual tiene ancladas sus raíces, ¿no? Entonces eso. Correcto. De ahí que vayan a la biblioteca también y conozcan, ahí ya en la tercera planta de aquí de la UCA, la área multimedia, buenas películas y buen material, digamos, audiovisual. ¿Qué documental me preguntas en concreto? Hombre, de aquí del Salvador, para mí el lugar más pequeño, para mí si no es el mejor, es uno de los mejores documentales, a mí me parece genial. Por otro lado, la trayectoria de documentales de Marcela Zamora me parece interesante, la trayectoria, o sea, me parece que es una persona, una documentalista que es bueno conocer la trayectoria y sobre todo pues una de las personas que en términos generales siempre ha sido como muy rigurosa en su trabajo y eso se nota. Sí. Entonces, si antes hablamos de rigor y calidad, pues el lugar más pequeño me parece una obra maestra en calidad y en planteamiento y propuesta, y la trayectoria de Marcela Zamora me parece también interesante. Ferran, han sido muy valiosos tus comentarios, tus conceptos, tus recomendaciones, tus visiones de lo que es la producción audiovisual en el país. Sé que vamos a tener la oportunidad de continuar conversando contigo, pero estoy seguro que para todos nuestros amigos de la revista Digital Comunicación, esta será una de las entrevistas más valiosas en cuanto a los conocimientos que podemos todos nosotros obtener de tu experiencia. Muchas gracias, Ferran. A ustedes ya ha sido un gusto pues, participar en esta plática y cuente conmigo en las veces que sea necesario, si es que en verdad, yo creo que sí, que reflexionar en voz alta estas cosas no es aquello, como dicen acá, no darnos paja, sino que sencillamente yo creo que es ayudar a encontrar esos modos y pensamientos que nos pueden enriquecer y ayudar a crecer, ¿no? Muchas gracias, Ferran, y gracias a ustedes, amigos de la revista Digital Comunicación.